Leire Díez y el expresidente de la SEPI detenidos en un nuevo caso de corrupción por delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias. Nueva trama y cuidado con la SEPI como protagonista, el gran pagador de fondos multimillonarios en rescates y demás ayudas empresariales. Nuevo escándalo de acoso sexual en el PSOE. 6 denuncias más contra José Tomé, otro sanchista del Comité Federal. Y 6 denuncias más tapadas por el partido. Y María Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz, pero no puede recogerlo en persona por las medidas de seguridad ante un posible atentado de la narcodictadura asesina de Maduro. Y Sánchez, Zapatero y el PSOE en su conjunto de parte del narcodictador. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Es Radio. Pues miren, hoy es un gran día, tendría que haberlo sido más, pero es un gran día porque efectivamente una heroína de la libertad, de la defensa por su país, de la defensa de los derechos, de la defensa de la democracia, de la defensa de todo tipo de libertades y derechos, María Corina Machado, pues ha recibido el Premio Nobel de la Paz. ¿Lo ha podido recoger? No lo ha podido recoger. Lo ha recogido su hija y miren, ha servido para descubrir que María Corina Machado pues tiene un doble maravilloso que es su hija. Es decir, que si alguien se piensa que la lucha por la libertad va a terminar en María Corina Machado, en Venezuela lo lleva claro. Porque desde luego la familia va exactamente por el mismo camino y bendito sea Dios. Pero eso pasaba en la escena internacional. Se convertía también, por cierto, en nuestra vergüenza. O sea, que un gobierno como el de Pedro Sánchez, que un gobierno del Partido Socialista no haya mostrado su apoyo absolutamente decidido a María Corina Machado y mantenga todo tipo de lazos vergonzosos y vergonzantes con la narcodictadura de Delcy Rodríguez, de Jorge Rodríguez, de Nicolás Maduro, evidentemente de Diosdado Cabello, la que fue la dictadura ya de Hugo Chávez, con la cual mantenemos o mantienen ellos una relación absoluta que se ha convertido pues en el catalizador de la trama Delcy, de infinidad de negocios con el petróleo, de licencias concedidas de Strangis por parte de este gobierno, de entradas de Delcy Rodríguez prohibidas por la Unión Europea para hacer negocios con todos los ministros, de cosas literalmente nauseabundas. Bien, pues ese es el papel que nosotros hemos elegido, no estar con María Corina Machado, sino estar con la narcodictadura. Por eso tenemos el Grupo de Puebla. Ahí está nuestro verdadero ministro de Exteriores, José Luis Rodríguez Zapatero. Ahí está una secretaria de Estado en estos momentos, Pilar Cancela. Ahí tenemos a una delegada del Gobierno, Adriana Lastra, que en estos momentos levanta mucho la voz en el tema del acoso, dentro del acoso sexual, dentro del Partido Socialista. Se le olvida que aparte de defender a mujeres por el acoso sexual, cosa que me parece de maravilla, suele ser conveniente defender el resto de derechos. Y cuando defiendes un grupo, el Grupo de Puebla, que defiende dictaduras comunistas, es complicado que la creamos en la defensa de uno solo de los derechos, el de la libertad sexual. No, es complicado. Básicamente porque las narcodictaduras comunistas violan todos los derechos. Pero bueno, más allá de eso, nosotros tenemos que volver la mirada otra vez a lo que es España. Y España es el país en el cual hoy volvía a ocurrir de todo. Y volvía a ocurrir de todo con una nueva trama. No es la trama cloaca, no es la trama Coldo, no es la trama obras públicas. No. Hoy surgía una nueva trama. Y se llevaba por delante detenidos a 2 personas. Una es una vieja conocida, según ella es periodista. Según ella está escribiendo un libro, ya, claro. Por visto el libro se escribe fabricando cadenas de denuncias falsas o ataques para intentar acabar profesionalmente con el teniente coronel Balas, con toda la UCO, con el juez Peinado, con la juez Viedma, con el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, con cualquier persona, periodistas incluidos, que estuviesen decididos a investigar la corrupción para limpiar este país. Bien, hablo de Leire Díez, evidentemente. Se la llevaba detenida, pero se la llevaba detenida en una actuación judicial de forma conjunta con otra persona, Vicente Fernández Guerrero. Y habrá gente que diga, ¿quién es Vicente Fernández Guerrero? En este programa, en este grupo de comunicación, en nuestro periódico Libertad Digital, les hemos hablado mucho de Vicente Fernández Guerrero. Vicente Fernández Guerrero, para empezar, es una de las personas de máxima confianza de María Jesús Montero. Y Vicente Fernández Guerrero se acaba de librar por balón al poste y fuera en la Audiencia Provincial de Sevilla de una adjudicación multimillonaria de la mina de Aznalcóllar. Y digo que se ha librado porque el informe de la UCO, y de hecho estaba procesado con una petición de 19 años, el informe de la UCO era demoledor, pero lo cierto es que la sentencia le ha absuelto. Bien, le ha absuelto de esto, creo que fue la semana pasada, y hoy está detenido. Detenido por, y se lo vuelvo a decir,
posibles delitos o en una trama con posibles delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias. ¿Y por qué cargo? Bueno, pues cuando el gobierno de Pedro Sánchez decidió auparlo, nada más y nada menos que a presidente de la SEPI. La SEPI es el grandísimo pagador de fondos de rescate, sí, el de Europa también, sí, el de Plus Ultra también, y es el grandísimo pagador de ayudas empresariales. Y lo que se teme la UCO es que a través de Leire Díez o en conexión con Leire Díez y en conexión con Vicente Fernández Guerrero hubiese una trama, repito, de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, suena a las ayudas, ¿verdad? Sí. Y cohecho, vamos, que se llevaban mordidas. Bien, el pequeño problema de lo que nos está pasando en España es que ya no surgen tramas, o no surge una trama, surge la gran trama. El que no quiera verlo, o se llama Pedro Sánchez, o está más ciego que un gato de madera. O sea, esta trama ya no se llama trama Coldo, esta trama ya no es la trama o los casos de Paco Salazar, ya no es la trama Cloaca, ya no es la trama Leire Díez, ya no es la trama Coldo, Ábalos, ya no es el caso de Europa, ya no es una trama de obras públicas, no, es la trama Pedro Sánchez, literalmente. Literalmente. Quiero que escuchemos a Pedro Sánchez cuando se empezó a referir a las declaraciones, a la colaboración con la justicia de Víctor de Aldama como una grandísima inventada. A ver, menuda inventada. Menuda inventada. Bien, vamos a empezar a deslizar todas las relaciones que aparecen en las tramas, ya con la última, obviamente, ya con la de Leire Díez y con la de Vicente Fernández Guerrero, repito, detenidos por tráfico de influencias, cohecho y malversación de caudales públicos, que justo Vicente Fernández Guerrero fue el primer presidente de la SEPI, el primero que puso. ¿Quién lo puso? Pedro Sánchez. ¿Y quién más lo puso? María Jesús Montero. ¿Y cuánto duró? Bueno, pues los años 18, desde que estaba en el gobierno Pedro Sánchez, y algo del 19, ¿y saben por qué? No duró más porque lo imputaron en el otro caso, del que se acaba de librar. Y repito, una semana, 10 días después, ya está detenido por otra trama. Bien, déjenme que vayamos haciendo emparejamientos de estas tramas para que nos demos cuenta de a lo que nos enfrentamos y a que evidentemente es la trama Pedro Sánchez. Vamos allá. Leire Díez, detenida con el expresidente de la SEPI, que a su vez es mano derecha de María Jesús Montero, en Andalucía, y lo fue en el gobierno de España. Ya tenemos a una vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero. Sigamos. Vicente Fernández Guerrero, esta persona detenida, el que era presidente de la SEPI en los años 18 y 19. Lo era de la SEPI, hay que recordarlo. Bien, ¿y la SEPI qué relación tenía o con qué empresas tenía relación? La SEPI, el grupo SEPI, tenía una empresa que se llama ENUSA, Empresa Nacional de Uranio, les sonará, ¿verdad? Bien, allí trabajó Leire Díez durante 3 años, casualidades de la vida socialista. Pero además, claro, Leire Díez fue la impulsora de la cloaca. ¿Cuándo la monta? Pues la pudo montar justo después o directamente en sintonía o directamente compaginándolo con el puesto que tenía en ENUSA, porque en ENUSA estuvo hasta el año 21. Y parece que la cloaca comenzó por esas fechas. Luego tuvo, evidentemente, su momento de mayor fuerza, cuando Pedro Sánchez le dijo a Santos Cerdán, convoca a la cloaca porque hay que defenderme porque estoy tan profundamente enamorado que empiezo a tener miedo de estar profundamente imputado. Conoció la imputación de Begoña Gómez y Leire Díez, Santos Cerdán, John Antolín, Antonio Hernando, un montón de gente. Juanfran Serrano, se juntaron todos en la planta noble de Ferraz para relanzar la cloaca, empezar a investigar a toda persona que estuviera haciendo lo que hay que hacer con la corrupción, que es luchar contra ella. Bien, sigamos. Hemos mencionado a ENUSA, ¿verdad? Empresa Nacional de Uranio. Bien, ¿a quién tiene de presidente en estos momentos? Mariano Moreno. Mariano Moreno es una persona que sabe tanto de uranio como yo de waterpolo femenino australiano. Bien, pero Mariano Moreno había tenido previamente otro cargo, tesorero del Partido Socialista. En estos momentos está de presidente de ENUSA, la misma empresa, por cierto, de la que cobró más de 100.000 euros con el sueldo que tenía asignado Leire Díez. Casualidades de la vida socialista. Bien, pues Mariano Moreno está de presidente de ENUSA con un sueldo de 245.000 euros. Porque, según decían ellos, había que quitarlo de tesorero. Eso se filtró en su momento. ¿Y saben por qué? Porque era la época en la cual José Luis Ábalos hacía lo que quería, en el partido y fuera del partido. Y él era el tesorero. Y hubo muchísimos rumores sobre la famosa historia de fajos de dinero, de pagos en metálico. ¿Se acuerdan? Bien, ahora tiene una traducción. La nomenclatura nueva es chistorras, soles, lechugas, etcétera, y ya forma parte de uno de los informes de la UCO. Bien, ENUSA, Mariano Moreno, finanzas del Partido Socialista. Es que era el tesorero. Es que de hecho aseguraron que lo quitaban por eso. Pero ¿saben lo que ocurre? Que cuando se puso a investigar la UCO, descubrió que Mariano Moreno se iría, pero los fajos de dinero continuaban. Continuaban tanto
que había viajes de motoristas para recoger el dinero. De hecho, lo organizaba Koldo y lo organizaba su mujer, Patricia Úriz. Que de hecho el propio Koldo tenía una cuenta de asignación de pagos en metálico. Y dices, ¿y por qué la tenía? Pues no lo sabemos porque no tenía ningún cargo orgánico en el Partido Socialista. No lo tenía él, imagínense el que tenía su mujer Patricia Úriz. Ninguno. ¿Importó algo? No, no importaba nada. De hecho, utilizando esa mediación, se pagaban, por ejemplo, los famosos viajes, perdón por la expresión, pero así lo decía Patricia Úriz, a las zorras, para los viajes que hacían, que coinciden con las fechas, con los viajes del Parador de Teruel, donde estaba un tal José Luis Ábalos. Venga, sigamos. Mariano Moreno, relacionado con Ábalos, los fajos de dinero y la trama Koldo, evidentemente, porque ¿de dónde venían los fajos de dinero? Según la investigación de la UCO, de la trama Koldo. Con lo cual llegamos a Koldo. Bien, Koldo, que de nuevo nos rebota a Ábalos, Ábalos nos rebota a Aldama nos rebota a Javier Hidalgo, trabajaba para el Grupo Globalia, ¿eh? Esto no es ninguna insinuación, no. 2 contratos de trabajo avalan la participación directa de Víctor de Aldama en el Grupo Globalia. Y Javier Hidalgo, la petición del rescate a Air Europa. Qué curioso, ¿verdad? Bien, ¿y quién concedió el rescate de Air Europa? La SEPI. ¿Y la SEPI de quién depende? María Jesús Montero. ¿Y la SEPI que tenía? ENUSA. ¿Y quién cobraba de ENUSA? Leire Díez. ¿Y quién está en ENUSA en estos momentos forrándose? Mariano Moreno. ¿El tesorero de quién? Del Partido Socialista, en la época en la que, según la investigación, más fajos de dinero, más chistorras corrían por el partido. Bien, sigamos. Air Europa, la SEPI. ¿De quién es la SEPI? ¿O de quién dependía? ¿Y de quién depende? De Montero. Bien, ¿Montero puso una persona para negociar los pagos a Air Europa? Sí, Bartolomé Lora. De hecho, pretendía que hubiese estado Vicente Fernández Guerrero, pero lo tuvo que quitar, pero dejó la silla vacía por si podía recuperarlo después de la imputación por el caso Andalcollar. Pero ¿quién más estuvo en el rescate? ¿Quién pagó una línea de 141 millones, una línea ICO, es decir, que la pagamos todos los españoles? Nadia Calviño. ¿Y Nadia Calviño dónde estaba? En las reuniones con Pedro Sánchez y con José Luis Ábalos para hablar ya del rescate que no había sido solicitado oficialmente. Ha sido el primer rescate profético de la historia de la economía mundial. Pero ¿saben además qué día se reunían? El mismo día que por la mañana se reunía Begoña Gómez con Javier Hidalgo. Curiosidades, casualidades de la vida socialista. Venga, sigamos. María Jesús Montero. Pero María Jesús Montero tenía una persona, un jefe de gabinete, Carlos Moreno. Carlos Moreno, el que negoció con Koldo, ¿el qué? El aplazamiento de deudas fiscales. Muy bien. ¿Y se las concedieron? Se las concedieron. Mandaba Hacienda. Claro, ¿Hacienda qué es Hacienda? Hacienda es la misma que tuvo que avisar de que había un tal Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, para que se le empezase a hacer seguimiento desde la Fiscalía, lo cual ha acabado llevándose por delante, condenado al fiscal general. Venga, sigamos. Montero, SEPI, Air Europa, ya lo tenemos. Vale, pero Montero, SEPI nos vale también para el rescate de Plus Ultra. Muy bien. ¿Y qué une a Europa y a Plus Ultra? Sus intereses en Venezuela. Qué curioso, ¿verdad? O sea, el uno no dejaba Plus Ultra de hacer viajes allí, de hecho prácticamente justificaba su actividad por Venezuela, y la otra, Air Europa, había reclamado previamente a José Luis Rodríguez Zapatero conseguir el favor de convertirse en aerolínea estratégica de Venezuela. No había otro país, ¿verdad?, del que sea aerolínea estratégica. Venga, sigamos. Venezuela, Zapatero, Delcy Rodríguez, por supuesto, sus negocios viniendo con una agenda para reunirse con todos los ministros y, ¿a cambio de qué? Pues uno de los pagos que está investigando la UCO y que se está investigando en los casos es determinados favores y posicionamientos del gobierno de España, a cambio de los cuales básicamente era apuntalar la narcodictadura, a cambio de los cuales iban a dar más de 200 millones. De hecho, está el sobre fotografiado y lo tiene la Fiscalía Anticorrupción. Un sobre con cupos de petróleo para financiar esta operación. Más de 200 millones de dólares en cupos de petróleo sacados de PDVSA, la compañía pública venezolana del petróleo, con un objetivo: hacer primer presidente a un español, primer presidente de la Internacional Socialista. ¿Saben a quién? A Pedro Sánchez. ¿Saben lo que ocurrió en noviembre del 22? Que Pedro Sánchez fue nombrado primer presidente español de la Internacional Socialista. Bien, sigamos. Air Europa, reuniones con Begoña Gómez, Guacalúa. ¿Guacalúa qué fue? Una sociedad creada por el Grupo Globalia, el grupo de Air Europa. ¿Y quién intervino en ese grupo? Barrabés. ¿Y qué hizo Barrabés? Rellenar la cátedra y los másters de Begoña Gómez. Casualidades, y Begoña Gómez tenía toda la relación con Javier Hidalgo. Sigamos. Venezuela, petróleo, caso hidrocarburos. El caso hidrocarburos vivía del petróleo venezolano. Bien, ¿y cómo podía venderlo en España? Con una licencia, la de Villafuel. ¿Quiénes concedieron la licencia de Villafuel? Reyes Maroto, cuando era ministra de Industria,
y Teresa Rivera, cuando era vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica. ¿Y dónde se tuvo que conceder eso? ¿Dónde se tuvo que supervisar? En el Consejo de Ministros. ¿De quién? De Pedro Sánchez. Sigamos, petróleo venezolano, Ábalos, Koldo. ¿Y quién tenía el conocimiento de cómo se repartían el dinero del petróleo? Santos Cerdán. Muy bien, Santos Cerdán, Ábalos, Koldo y caso Obras Públicas. ¡Qué casualidad! Obras Públicas, y hoy tenemos ya directamente una insinuación por parte de Koldo, García Izaguirre, de que fruto de esas obras públicas, al menos $500.000 corrió como financiación hacia Ferraz. Según Koldo, luego dice Koldo, bueno, no sé si se pagó, yo creo que se lo quedó alguien, ya. Pero a la constructora le dijeron que lo tenía que pagar, ¿no? Y según dice Koldo, él escuchó comentarios entre altos cargos, entre ministros, hablando de que se había dado ese dinero. Luego dice, pero yo creo que no era verdad. No era verdad y entonces ¿por qué lo sueltas? Para que se investigue, ¿verdad? Bien, pagos a Ferraz. Sigamos. Pagos a Ferraz, Ábalos, Cerdán, Koldo, Chistorras. Volvemos a la financiación del Partido Socialista. Muy bien. Financiación del Partido Socialista. Hombre, que de alguna manera digo yo que se pactaría con la financiación de las primarias de Sánchez, porque tenía conocimiento. El Partido Socialista, financiación de las primarias de Sánchez, ¿quién estaba al frente de ellas? Paco Salazar, el de las 4 denuncias por acoso sexual. ¿Qué pasa, que se sintió todopoderoso por toda la información que tenía? Bien, sigamos. Petróleo, mascarillas, obras públicas, financiación de las primarias, es decir, Bancal de Rosas. Casi lo dejo ahí y no avanzo hacia las saunas y prostíbulos, ¿verdad? San Bernardo 36, así se llamaba la sociedad, del padre de Begoña Gómez. Dinero para el PSOE, dinero para las primarias, es decir, Pedro Sánchez. Esta es la trama. La trama es un empezar y no acabar. Por eso vamos a seguir viendo infinidad de relaciones, infinidad de detenciones en las que dices, ¿y por qué ahora Leire Díez con el que fuera presidente de la SEPI? ¿Cómo que por qué? Porque la cloaca es el PSOE, porque la SEPI la utilizaba el PSOE, porque los rescates venían del PSOE, porque se pagaban a través de gente que mediaba del PSOE, porque había pagos que los mediaban Koldo, Ábalos y demás, y porque todo acababa en el mismo mejunje de corrupción en el que vivimos, ahora sumergidos como si estuviéramos en medio de un chapapote enorme. Esta es la trama. La trama no es la trama cloaca, la trama no es la trama Koldo, la trama no es la trama petróleo, la trama no es la trama hidrocarburos, la trama no es la trama obras públicas, no, es la trama PSOE, es la trama Sánchez, es la trama gobierno. Y como el panorama es así desolador, déjenme que nos lavemos un poco la cara, déjenme que por lo menos tengamos un halo de esperanza, porque hoy, y quiero recoger las palabras de la hija de María Corina Machado, ha dicho vamos a seguir luchando hasta recuperar la libertad. Vamos a escucharla. Para tener democracia tenemos que estar dispuestos a luchar por la libertad. Pues no seré yo quien me compare evidentemente con María Corina Machado, pero en la intención sí. Aquí firmes hasta recuperar la libertad y la democracia.